Bueno, parece que Argentina está a punto de tomar un nuevo rumbo económico. Pero, ¿y si para entender hacia dónde va, tuviéramos que mirar un poco hacia atrás? Fijaos en esto. Es un titular de julio de 2001. En plena crisis de deuda, en plena recesión, se leía esto: el déficit cero ya es ley. Y lo curioso es que esta idea, este momento tan crítico en la historia del país, de repente vuelve a sonar con mucha fuerza. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos viendo algo totalmente nuevo o es que la historia, una vez más, se está repitiendo? Venga, vamos a desgranar esto. El plan se apoya fundamentalmente en dos grandes pilares. Por un lado, una regla fiscal súper estricta para el gasto del Estado. Y por otro, una reforma laboral que lo cambia prácticamente todo. Empecemos por el primero, la llamada regla fiscal para 2025. La idea es sencilla, al menos sobre el papel. El sector público tiene que conseguir equilibrio o superávit. ¿Qué significa esto? Pues que si la recaudación no llega a lo previsto, se activan recortes de gasto de forma automática. Déficit cero, sí o sí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque si miramos con atención esta nueva regla, nos damos cuenta de que es casi un calco, un espejo, de una ley que se aprobó hace más de 20 años. Mirad la comparación. A la izquierda, la ley del 2001. A la derecha, la propuesta para 2025. El lenguaje es casi idéntico. En 2001 se decía que si los recursos no eran suficientes, se reducían los créditos proporcionalmente. Ahora, en 2025, se dice que ante un desvío de ingresos, los gastos se recortarán en la misma proporción. El mecanismo, en esencia, es el mismo. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si la herramienta es la misma, ¿podemos esperar un resultado diferente? ¿Qué pasó la última vez que se intentó algo así? Pues bien, aquí tenemos una pista importante. Aquella ley de 2001 acabó siendo declarada inconstitucional. ¿Por qué? La Corte Suprema dijo que básicamente dejaba los sueldos de los empleados públicos en un estado de indefinición total, a merced de variables que no tenían nada que ver con su trabajo. Es decir, creaba una incertidumbre constante. Vale, dejemos la regla fiscal por un momento y vamos al segundo gran pilar del plan, la reforma laboral. Y para entenderla, primero hay que ver cómo es el mercado de trabajo en Argentina, que está, bastante roto. Este gráfico lo dice todo. Más de la mitad, un 52%, de la gente que trabaja lo hace en la informalidad o como autónomos. Solo un 31% está en el sector privado formal. Es un desafío enorme porque hablamos de la mitad de la fuerza laboral en empleos por lo general con peores salarios y mucha menos estabilidad. Y para intentar solucionar esto, la reforma trae un montón de cambios. Hablamos de cosas como un banco de horas, de ampliar los periodos de prueba hasta un año. En general, la idea es dar mucha más flexibilidad a las empresas. Vamos a pararnos en uno de los puntos más polémicos, el banco de horas. La idea es que si se trabajan horas de más, en lugar de pagarse como extras, se acumulan como tiempo libre. ¿Cuándo se disfruta de ese tiempo? Cuando lo decidan las necesidades de la empresa. Un cambio de paradigma total. Otra medida clave, el periodo de prueba. El tiempo durante el cual una empresa puede despedir a alguien sin indemnización. Pues bien, pasaría de los 3 meses actuales a 6, 8 o incluso 12 meses para las pymes. En la práctica, esto alarga, y mucho, el tiempo de incertidumbre para cualquier persona que empieza en un trabajo nuevo. Pero más allá de las leyes, ¿dónde se va a notar el ajuste? Echemos un vistazo a los números, a la propuesta de presupuesto para 2025, para ver quién paga la factura. Y los recortes son importantes, por decirlo suavemente. Hablamos de caídas en términos reales, es decir, descontando la inflación. El Ministerio de Economía, por ejemplo, tendría casi un 28% menos, Sanidad más de un 18% menos, Educación y Cultura se salva por poco con un menos 1%. Y si miramos a las universidades nacionales, la historia se repite. Vemos otra ronda de recortes que se suma a la que ya hubo en 2024. La UBA, por ejemplo, un 10% menos. La Tecnológica Nacional, un 6%. En total, el sistema universitario en su conjunto, un 5,2% menos de presupuesto real. Llegados a este punto, volvemos a la pregunta inicial, esa que resuena con ecos de crisis pasadas. ¿Toda esta combinación de ajuste fiscal duro y más flexibilidad laboral, ¿de verdad es el camino para un crecimiento que sea sostenible y autónomo a largo plazo? Como dice esta cita, el número neto importa, pero de qué está hecho el neto también importa. No basta con crear puestos de trabajo. Lo que de verdad define la salud de una economía es la calidad de ese empleo, si es trabajo digno, formal, con derechos. Al final, el debate de fondo es este. ¿El plan está cerrando industrias para abrir paso a trabajos esporádicos, a lo que llamamos gig work? ¿Está cerrando pequeños negocios para fomentar un autoempleo forzado? O dicho de otro modo, ¿se está creando un camino hacia el empleo de calidad o simplemente se le está poniendo un nombre formal a la precariedad de siempre? Y con esto nos quedamos con la pregunta definitiva que planea sobre todo este análisis.
¿Puede un país crecer de forma sostenida, de verdad, sin una apuesta clara por su propia industria y por la creación de empleos de alta calidad? Esa es la gran incógnita que define el futuro de la economía argentina.